conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional del día de hoy, martes 15 de agosto del 2023, el cual lleva por título De perseguidor a testigo, basado en Hechos capítulo 22, versículos 1 al 16. Así dice la palabra de Dios. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, y también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto hoy, de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. De testigo a perseguidor. Vemos que de acuerdo al día de ayer, el apóstol Pablo fue acusado como alguien que profanó el templo, que blasfemó en contra de la ley e incluso que metió a gentiles al templo, siendo esta una gran ofensa. Pero con permiso del tribuno, deteniendo a los soldados que lo llevaban para la fortaleza, él habló con lengua hebrea. Eso fue algo que llamó la atención de todos ellos, que escuchar a alguien de quien estaban acusando y hablarles con un idioma que ellos entendían claramente. Y aquí él empieza a presentar defensa, porque lo estaban acusando de alguien que enseñaba a los judíos a prácticamente dejar de lado las enseñanzas de la ley. Es por eso que se presenta. Dice: Yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Vemos que Gamaliel era el rabino más venerado de ese tiempo y uno de los más grandes de toda la antigüedad. Entonces, como alumno de Gamaliel, Pablo fue educado estrictamente conforme a la ley de los padres, o sea, la ley de Israel. Y también se define como celoso de Dios, e incluso se compara como lo son ustedes. Se está acreditando generosamente los mejores motivos para el violento ataque que le dieron. O sea, le está diciendo: como ustedes actuaron, yo actué, e incluso actué mayor que ustedes. Incluso Pablo lo atribuyó al celo por Dios, pero el celo de él
había sobrepasado a sus atacantes, porque a causa de eso el apóstol dice, yo perseguía este camino. Recordemos, como acotación, que al evangelio se le conoce como el camino. Entonces dice, yo perseguía el camino hasta muerte, prendiendo y encarcelando entregando en cárceles, perdón, a hombres y mujeres. Él había sido el más temido perseguidor de los cristianos desde el martirio de Esteban hasta que él se convirtió. Vemos cómo Pablo hace un contraste. Él presenta su conducta antes de la conversión y esta conducta negaba las falsas acusaciones en su contra. ¿Por qué? Porque con esto se demostraba que él en verdad seguía la ley. Él en verdad amaba y era un fanático de la ley, tal como se mencionaba el día de ayer. Entonces, incluso él era superior que las personas que le estaban atacando en ese momento. Vemos que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación y era más celoso de las tradiciones. Y eso es algo que no se podía cuestionar. ¿Por qué? Porque tenía personas que lo podían constatar. Versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos. O sea, el sumo sacerdote puede decir, es cierto lo que él dice, él era así. Vemos que él tiene un encuentro con Dios y es algo que definitivamente era necesario hablar porque fue algo que dice que lo dejó abrumado, que él preguntó que quién era y pues el Señor le respondió, levántate y ve a Damasco y allí se te ordenará todo lo que debes hacer. Y Pablo, a causa de la gloria de la luz que él había visto, fue llevado por mano de los que estaban ahí. Incluso los que estaban con él podían constatar que Dios le había hablado y que todo su cambio, el cambio de su conducta, de ser perseguidor, ahora a ser defensor del camino, pues era algo que propiamente Dios le había puesto. Vemos que él continúa y que llega el versículo 12, un hermano llamado Ananías, que es definido como varón piadoso, del cual dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. A través de la revelación divina, recordemos que en este momento todavía estaba la revelación divina. El Espíritu Santo habló a través de Ananías para decirle la función que Pablo iba a desempeñar. Y aquí se resalta una verdad bíblica, la cual es de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Por qué? Recordemos las palabras del Señor Jesús en Juan 6:44. Dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, Dios en su grande soberanía designó que Pablo iba a ser salvo. Porque dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. También el Señor elige de un modo soberano a quienes van a servir, porque Él escogió a Pablo para que conociera principalmente su voluntad, la voluntad de Dios, y a través de conocer la voluntad de Dios entendía quién era Dios, quién es el justo, lo que nos dice el texto. También dice, oyera la voz de su boca, o sea, que es la salvación que se le fue entregada. ¿Con qué propósito? Para que fuera testigo suyo a todos los hombres de lo que él había visto y oído. La dramática conversión de Saulo de Tarso es testimonio convincente de los propósitos soberanos de Dios. Y vemos en el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos que el bautismo no salva. El bautismo simplemente es un acto de obediencia requerido para todos los cristianos. Aquí vemos que no salva, sino que lo que simboliza es que nosotros morimos a nuestra vieja naturaleza y resucitamos con Cristo. Es un simbolismo.
que con nosotros estamos diciendo, con esto es mi fe, la hago pública, y esto nada más es una muestra de lo que Dios está haciendo conmigo. Pero podemos ocupar una cita que Pablo escribió a los romanos, en Romanos 10, del versículo 8 al 10, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo predicaba que la salvación venía de creer en el corazón y de confesar en público esa fe. Entonces, lo que Pablo está haciendo al relatar las circunstancias de su conversión es mostrarles a sus adversarios cómo había actuado solamente en sumisión a Dios. Entonces, acusarlo, lo que equivalía era acusar a Dios, porque Dios fue quien mandó a Pablo que realizara todas esas acciones en cuanto a la predicación del Evangelio para confirmar su enseñanza. Entonces, su continuo testimonio lo que hace es reforzar ese punto, su inocencia y la veracidad de su mensaje. Lo que nosotros podemos aprender es que si estamos en Dios, debemos de desear estar seguros de nuestra salvación, orar que nuestra fe sea una fe salvífica, pero desear también que nuestros actos den frutos dignos de arrepentimiento. Así como dice, levántate, bautízate y lava tus pecados. Desear que nuestro corazón crea para justicia, pero con nuestros actos demostremos la obra que el Espíritu Santo está haciendo, la obra regeneradora que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Que podamos aplicar esto y apreciar que en el testimonio de una persona que está en la Biblia podemos encontrar estas verdades bíblicas. Ahora, cuando nosotros debemos de compartir el Evangelio, no es necesario compartir nuestro testimonio, porque nuestro testimonio personal no salva, sino lo que salva es el Evangelio. ¿Por qué lo está haciendo acá el apóstol Pablo? Porque, porque está haciendo una defensa. En dado caso, cuando sea un recurso, siendo un recurso, pero no una verdad central. Entonces, vemos que el apóstol Pablo les da una cátedra a sus perseguidores, demostrándoles la verdad del Evangelio. Cuando nosotros necesitamos presentar defensa, que todo se base y se centre en la verdad del Evangelio, que podamos reflexionar en esto el día de hoy, que podamos preguntarnos, ¿qué tanto estoy aplicando el Evangelio en mi vida? ¿Qué tanto estoy viviendo la verdad del Evangelio? ¿Qué tanto estoy predicando el Evangelio a mis personas cercanas? E incluso las personas cercanas ven que estoy viviendo el Evangelio o estoy siendo de vergüenza para el Evangelio. Entonces, busquemos glorificar a Dios en el día de hoy y en todos los días. Que el Señor les bendiga. Saludos.